Buenos días, hermanas. Continuamos con nuestra serie La Carta a los Hebreos y hoy vamos con el tema número 113. El día de hoy lo he titulado Dios nunca dejará a sus hijos. Y bueno, recordemos un poco de qué venimos hablando. Venimos hablando de cómo ahora es el comportamiento de los verdaderos hijos de Dios. El autor de la carta está a punto de terminar. Ya, con este capítulo terminamos toda la carta, que ha sido realmente muy profunda y muy doctrinal. Estas últimas palabras las dedica para enseñar una vez más cómo debe de ser el andar de un cristiano, pero también para animar. Y hoy vamos a hablar acerca de esto. No solamente se trata de reglas. De hecho, la vida de un cristiano no es así. La vida de un cristiano es algo auténtico y natural. Es algo que nace de su corazón. Y como es un renovado, un nacido de nuevo, de tal manera su vida precisamente es así, una novedad de vida. Ahora todo es distinto porque tiene a Dios de su lado y tiene a Dios haciendo todo por dentro de esa persona. Así que la persona no se esfuerza en cumplir con reglas. Eso lo hace de manera natural. ¿Se acuerdan que cuando Pablo habló acerca del fruto del Espíritu a los Gálatas, les dijo que el fruto del Espíritu tenía 9 características, que son las que estamos estudiando en el libro de la mente de Cristo? Pero cuando termina este versículo, dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Y por qué dice eso? Contra tales cosas no hay ley. Porque no se trata de un montón de reglas que tiene que cumplir alguien. Por eso hay mucha gente que viene supuestamente a Cristo y cambia de modo de ser, de modo de vivir, pero nunca cambió en su interior. Para él solo fueron normas, ritos, costumbres, hábitos que cambiar, pero en realidad no hubo un convencimiento. Ahora debe de haber un convencimiento en nuestra vida, en la palabra de Dios. Si en tu vida hay convicción, si en tu vida hay seguridad, tu vida va a ser otra cosa muy distinta y no te va a ser pesado. Dice el apóstol Juan que los mandamientos de Dios no son gravosos. Por lo tanto, para un hijo de Dios no es gravoso obedecer su palabra. Por el contrario, le ama y es el mismo Espíritu el que ayuda a cumplir esos mandamientos. Es una vida muy distinta, no es una religión, es una novedad de vida, es un cambio, es una renovación en tus pensamientos, en tu forma de ser, pero desde el interior hasta el exterior. Entonces, en este capítulo 3 estamos hablando precisamente de ese exterior, pero también el autor no se olvida de animar a los que son hijos para que no sientan esa pesadez. Bueno, volvamos al contexto. No olvidemos que se trata de una iglesia perseguida y que se trata de hermanos que están sufriendo y que tal vez no han entendido del todo cómo se cumple en Cristo la ley del antiguo pacto. Bueno, el autor lo hizo a detalle, estudió a detalle y lo explicó a detalle, de tal manera que en los hermanos, en los auténticos hermanos, ya no hubiera la menor duda. Ahora quiere que ellos entiendan que Cristo lo cumplió todo y ellos pueden descansar absolutamente en la bondad de nuestro Señor Jesucristo y en la obra perfecta. Bueno, con esto vamos a leer Hebreos capítulo 13 y ahora vamos a leer los versículos 5 y 6. Dice así la palabra de Dios. Sean sus costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Bueno, aquí dice, primero, sigue con sus mandamientos, acuérdate, está diciendo, un cristiano debe de vivir así, un cristiano ama, ese es su sello, un cristiano ayuda, un cristiano recuerda a sus otros hermanos, a los que están sufriendo alguna persecución, algún maltrato, el encarcelamiento. Y también un cristiano no le falta el respeto al matrimonio, ni propio ni ajeno. Y ahora dice que un cristiano no tiene la costumbre de ser avaricioso. Pero no solamente, te digo, no es solamente paso 1, paso 2, paso 3, sino que él da la razón por qué. Bueno, ¿por qué todo esto? ¿Por qué todo esto, hermanos? No se preocupen por acumular, no se preocupen por las riquezas, porque hoy vivimos en un tiempo súper peligroso donde se predica el evangelio de la prosperidad, donde para llegar a alguien
Se le promete que Cristo le va a sacar de su deuda, o Cristo le va a dar un buen trabajo, o Cristo le va a dar ese coche que tanto necesita, o Cristo le va a dar y le va a dar y le va a dar. Y en ese de la prosperidad también te va a dar salud, te va a dar familia, te va a dar fama, te va a dar, te va a dar, te va a dar. Y declaran cosas que la misma palabra de Dios no declara, que la sacan de contexto porque van buscando todas esas cosas, las riquezas, las añadiduras, y no buscan primeramente el reino de Dios. Un verdadero hijo de Dios busca primeramente el reino. Por lo tanto, si tiene o no tiene, no es importante. No puedo imaginarme realmente que una persona que ama a Dios con todas sus fuerzas, al mismo tiempo pueda amar sus bienes materiales con todas sus fuerzas, o al menos con un poco de fuerzas, porque fíjate, dice, amarás al Señor con todo tu ser, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, bueno, con todas tus fuerzas. Eso quiere decir que no te sobra fuerzas para amar otra cosa. Pero yo no sé qué pasa en los pensamientos de aquellos que aman algo además de Cristo. Por favor, entiendan de lo que estoy hablando. Yo no estoy diciendo que el Señor no nos da ese amor para amar a nuestro prójimo. No estoy hablando de eso, sino estoy hablando de aquellos que aman a Dios además del dinero. Aman a Dios además de la fama. Aman a Dios además del talento. Aman a Dios además de un ídolo. Aman a Dios además de sus posesiones, de muchas cosas, de sus tiempos libres. No se puede, hermanas, no se puede. A Dios se le tiene que amar con todas las fuerzas. Y bueno, eso es algo natural en el Hijo de Dios. Pero si esa persona le duele tanto, recuerda la historia de aquel joven rico que llegó y le dijo a Dios, yo he cumplido con todos los mandamientos desde que era pequeño. Bueno, después de que le pregunta a Dios que cómo podía tener la vida eterna, ¿no? Él tenía esa preocupación, quiero tener la vida eterna, y mucha gente tiene esa preocupación. Y él dice, bueno, yo quiero tener la vida eterna, ¿cómo le hago? Y el Señor le dice, ok, yo sé cómo llegar a tu vida, haz esto. Y él jactanciosamente dijo, yo lo hago. Fíjate, le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y él jactanciosamente dijo, yo lo hago. Pero como nuestro Señor Jesús sabía que eso era mentira, Él le dijo, ok, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Porque el Señor Jesús sabía que en el primer lugar de ese corazón estaba el dinero y no Jesucristo. Hermana, si en este momento el Señor te dijera, deja esas posesiones tuyas que tienes, véndelas, regálalas, renuncia a ellas, ¿lo harías? ¿O te irías triste como el joven rico? Bueno, aquí la conclusión es que el joven rico no era hijo de Dios. Él tenía un señor y se llamaba dinero. Así que nosotros debemos de ser sin avaricias. ¿Qué dice? ¿A qué estás acostumbrada? No se refiere a que ocasionalmente tuviste dinero y lo aprovechaste y dijiste, bueno, hoy cayó un dinerito más y hoy quiero compartirlo con mi familia, quiero llevarlos, invitarlos a comer. Eso no se refiere aquí, sino está hablando de un hábito, porque una costumbre es un hábito. Y es un hábito avaricioso, que todo lo que haces es para acumular riquezas, para tener más, para prosperar más, y para más, y para más, y para más. Bueno, esa no es la costumbre de un hijo de Dios, porque un hijo de Dios sabe lo que viene a continuación. El Señor prometió, no te desampararé, ni te dejaré. Y por lo tanto podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y bueno, aquí cuando dice no temeré lo que me pueda hacer el hombre, se está refiriendo a que muchos hebreos eran despojados de sus casas, despojados de sus posesiones, y aún así ellos amaban a Dios. Muchos estaban desanimándose, por eso es esta palabra de exhortación. Pero gracias a Dios que a través de esta palabra de exhortación, muchos se arrepintieron y volvieron su mirada al Señor Jesucristo, porque así nos dijo aquí, pon los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Así que, gracias a Dios por estas palabras de exhortación. Así que ellos ya no podían temer si otros romanos o hebreos les quitaban de sus casas y los dejaban en la calle, porque no estaban desamparados. Desamparados es que Dios se olvidara de ellos, y eso jamás sucedería. Mira, el Salmo 56, capítulo 4 dice así, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Pero me gusta cómo dice aquí, en Dios.
No dice a Dios alabaré, sino en Dios. Fíjate, en Dios. Si yo lo dijera así, en el Espíritu Santo puedo alabar su palabra. En el Espíritu Santo puedo confiar. Solamente podemos, hermanas, vivir en gozo y en confianza a través del Espíritu Santo. Y nadie tiene el Espíritu Santo si no ha nacido de nuevo. Y estos son los hijos de Dios, hermanas. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Que Dios las bendiga.